Piénsalo. ¿Qué pasaría si te dijera que un hombre logró ganar su última batalla después de haber muerto? Una historia real o una de las mayores mentiras de la historia de España. Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid, es uno de los personajes más enigmáticos de la Edad Media. Para algunos, es el héroe nacional por excelencia, un caballero imbatible y símbolo de la Reconquista. Para otros, no fue más que un mercenario oportunista, sin lealtades, que luchaba por quien más pagara. Pero, ¿qué es verdad y qué es mito? ¿Era realmente un noble caballero o un soldado sin escrúpulos? ¿Realmente combatió por la fe cristiana o su única religión era el oro? Y lo más impactante, ¿realmente ganó su última batalla después de haber muerto? Hoy vamos a sumergirnos en la historia oculta de El Cid, en las traiciones, batallas y secretos que lo convirtieron en un ícono inmortal. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará por completo lo que creías saber sobre este personaje. Pero antes de hablar de su increíble último combate, hay algo más perturbador. ¿Y si te dijera que el Cid que conocemos podría ser una invención? ¿Qué tanto de lo que nos contaron es real y qué tanto fue exagerado para convertirlo en una leyenda? Lo conocemos como el Cid, el caballero indomable, el héroe que jamás perdió una batalla. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el hombre detrás de la leyenda podría ser muy diferente a lo que nos contaron? Para entender quién fue realmente Rodrigo Díaz de Vivar, tenemos que separar la historia de la ficción, y aquí es donde todo se vuelve aún más turbio. En los libros de historia se nos dice que fue un caballero leal y valiente, un símbolo de la Reconquista. Pero en el Cantar de Mio Cid, el poema épico que inmortalizó su figura, se nos muestra a un guerrero casi mitológico, invencible, honorable y amado por todos. Una imagen demasiado perfecta para ser real. La verdad es que los cronistas de la época tenían razones de sobra para exagerar su historia. Un héroe imbatible es mucho más útil para la política que un simple mercenario. Pero aquí viene lo inquietante. Existen indicios de que Rodrigo Díaz no era un caballero tan cristiano como lo pintan. Algunas crónicas sugieren que podría haber tenido sangre musulmana, lo que lo convertiría en un personaje aún más misterioso. Su título, el Cid, no es español ni cristiano. Es un término árabe, Sidi, que significa Señor. ¿Cómo es que el supuesto gran héroe de la Reconquista llevaba un título dado por los mismos musulmanes contra los que supuestamente luchaba? Y eso no es todo. Su relación con la nobleza era más que cuestionable. Mientras que la historia oficial nos dice que fue fiel al rey Alfonso VI, en realidad pasó parte de su vida sirviendo a gobernantes musulmanes, incluso en contra de los reyes cristianos. Entonces, ¿era un caballero leal o simplemente un hombre que vendía su espada al mejor postor? Lo cierto es que Rodrigo Díaz de Vivar no era un simple caballero de cuentos de hadas. Su historia está llena de secretos, contradicciones y sombras. Pero, ¿qué tan lejos llegó en su búsqueda de poder? ¿Fue un héroe traicionado por su rey o un conspirador que merecía su destierro? Lo que viene a continuación podría cambiar tu percepción de El Cid para siempre. Rodrigo Díaz de Vivar. Un hombre que pasó de ser un caballero al servicio del rey, a convertirse en un proscrito sin hogar. La historia oficial nos dice que fue desterrado injustamente por el rey Alfonso VI, acusado de traición sin pruebas. Pero ¿y si la verdad fuera mucho más oscura? Según la versión clásica, el Cid fue víctima de la envidia y la conspiración de la corte de Castilla. Los nobles no soportaban su creciente fama y convencieron al rey de que lo desterrara. Sin embargo, hay un detalle inquietante. El destierro de Rodrigo no fue un simple castigo, fue una condena a muerte. Pero aquí viene el misterio. Algunos documentos sugieren que Rodrigo no era tan inocente como nos hicieron creer. Existen teorías que indican que pudo haber conspirado contra la corona, acumulando demasiado poder y desafiando la autoridad del rey. Se habla de tratos secretos, de alianzas que iban más allá de los cristianos y que ponían en peligro el equilibrio del reino. Y esto nos lleva a su relación con los musulmanes. Mientras que la imagen del gran caballero cristiano nos dice que luchó contra los moros, la realidad es que Rodrigo pasó años al servicio de los reyes musulmanes de Zaragoza.
No solo luchó junto a ellos, sino que también luchó contra ejércitos cristianos. Entonces, la gran pregunta es, ¿Rodrigo fue un caballero leal traicionado por su rey o simplemente un mercenario sin patria que jugó con fuego y terminó quemándose? ¿Un héroe caído o un oportunista castigado? Y lo más inquietante, después de su destierro, el Cid no se retiró ni pidió perdón. Hizo algo aún más impactante, algo que lo convertiría en una de las figuras más enigmáticas de la historia. Nos lo vendieron como el gran héroe cristiano, un caballero devoto que luchó contra los infieles para reconquistar España. Pero, si eso es cierto, ¿cómo explicamos que pasara años peleando bajo la bandera de un rey musulmán? Aquí está la verdad incómoda. Rodrigo Díaz de Vivar no era un cruzado, ni un paladín de la fe. Era un guerrero sin escrúpulos que peleaba por quien pudiera llenar su bolsa de oro, incluso si eso significaba levantar la espada contra otros cristianos. Después de su destierro, en lugar de buscar refugio en otro reino cristiano, se unió a los musulmanes de Zaragoza y luchó en su nombre durante más de 6 años. No solo eso, sino que ayudó a los reyes musulmanes a derrotar a otros señores cristianos, es decir, a sus antiguos compatriotas. Pero aquí viene lo más impactante. El Cid no era un simple mercenario. Llegó a ser el protector del rey musulmán de Zaragoza, defendiendo su trono y derrotando a ejércitos cristianos que amenazaban la ciudad. De hecho, hay crónicas que dicen que los musulmanes lo respetaban más que los propios cristianos. Entonces, si Rodrigo Díaz de Vivar luchó tanto contra moros como contra cristianos, la pregunta es inevitable. ¿Fue un traidor a su fe o un genio militar que jugaba en ambos bandos para su propio beneficio? Lo cierto es que su lealtad no estaba en la cruz ni en la media luna. Su único dios era el oro. Y esta forma de ver la guerra lo hizo invencible, pero también peligroso. Porque cuando finalmente decidió volver a pelear por los cristianos, no lo hizo por arrepentimiento, sino por ambición. Y fue ahí cuando escribió su capítulo más legendario, uno que lo haría inmortal en la historia. Pocas leyendas en la historia son tan impactantes como esta. Un ejército aterrorizado, un líder caído y un cadáver que cabalga a la victoria. ¿Parece sacado de un cuento de terror? Pues algunos dicen que realmente sucedió. La historia cuenta que en 1099 el Cid murió en Valencia. Su ejército estaba al borde del colapso, rodeado por tropas musulmanas que esperaban el momento perfecto para atacar. Sin su líder, todo estaba perdido, hasta que alguien tuvo una idea desquiciada. Ataron el cuerpo sin vida de el Cid a su caballo, lo vistieron con su armadura y lo enviaron al campo de batalla. Imagina la escena. Los enemigos ven a su peor pesadilla cabalgando una vez más, con la espada en alto, su figura imponente avanzando entre la polvareda. El pánico se apodera de ellos. Los musulmanes, aterrados, rompen filas y huyen antes de que la muerte misma los alcance. ¿Realidad o mito? Los registros históricos no confirman ni desmienten este relato, pero lo cierto es que tras su muerte, Valencia cayó en manos musulmanas y el cuerpo de el Cid tuvo que ser trasladado a Burgos. Sin embargo, hay algo innegable. Alguien se benefició de esta leyenda. ¿Pero quién? Esta historia fue repetida y glorificada por los cristianos durante siglos. Convertía a el Cid en un mártir imbatible, un símbolo de la reconquista, alguien que ni la muerte podía detener. ¿Acaso su mito fue más útil muerto que vivo? Lo que sí sabemos es que su cuerpo jamás descansó en paz. Fue movido, saqueado y hasta profanado en varias ocasiones. ¿Dónde terminó realmente? ¿Y por qué hay quienes aseguran que su tumba aún esconde secretos? ¿Su espíritu sigue protegiendo Castilla? ¿O es solo otra historia para alimentar la leyenda? Un héroe inmortal, pero un cadáver que nunca encontró paz. La tumba de el Cid ha sido un enigma durante siglos. Nos dicen que descansa en la Catedral de Burgos, pero ¿está realmente ahí? ¿O su cuerpo fue víctima de algo aún más oscuro? Desde el momento en que murió, su historia no terminó. Su cuerpo fue trasladado de un lado a otro, como si ni en la muerte pudiera quedarse quieto. Primero, fue enterrado en Valencia.
Pero cuando la ciudad cayó en manos musulmanas, su viuda Jimena lo llevó a Burgos. Ahí, sus restos quedaron en el monasterio de San Pedro de Cardeña, o al menos por un tiempo, porque siglos después, su tumba fue profanada. Durante la invasión napoleónica en el siglo XIX, soldados franceses saquearon el monasterio y esparcieron los huesos de El Cid por el suelo, como si quisieran borrar su legado. Algunos dicen que los soldados se llevaron fragmentos de sus restos como trofeos, y aquí viene lo inquietante. Nadie sabe exactamente qué pasó con todas las partes de su cuerpo. Entonces, si su tumba fue violada y sus restos dispersos, la gran pregunta es, ¿el esqueleto que hoy reposa en Burgos es realmente el de El Cid? Pero eso no es todo. Hay quienes afirman que su tumba tiene poderes. Durante siglos surgieron historias de caballeros y reyes que acudían a ella en busca de protección antes de la batalla. Se decía que su espíritu seguía velando por Castilla y que aquellos que se atrevían a profanar su descanso sufrían muertes misteriosas. Incluso hay una leyenda que asegura que, en las noches de tormenta, su espíritu cabalga por las murallas de Burgos, protegiendo la tierra que conquistó en vida. Pero, ¿es un simple mito para engrandecer su leyenda? ¿O hay algo más que la historia no nos ha contado? Lo que sí es seguro es que su imagen fue usada por el poder incluso después de muerto. Pero no solo en la Edad Media. En el siglo XX, alguien más lo convirtió en un símbolo para sus propios fines. El Cid murió hace siglos, pero su historia jamás fue enterrada. Y es que, con el paso del tiempo, su figura dejó de ser solo la de un guerrero medieval para convertirse en un símbolo moldeado y manipulado por el poder. Pero, ¿quién se benefició de su leyenda? En pleno siglo XX, el dictador Francisco Franco vio en el Cid la imagen perfecta para su propaganda. Lo presentó como el caballero cristiano por excelencia, un símbolo de unidad y patriotismo, en un momento donde España estaba dividida y herida por la guerra civil. El Cid pasó de ser un mercenario pragmático a una especie de santo guerrero de la causa nacionalista. Pero hay un problema. Esa versión no era real. El cine tampoco se quedó atrás. En 1961, Hollywood nos dio El Cid, una película protagonizada por Charlton Heston que lo mostraba como un hombre noble, puro e incorruptible. La historia de un caballero que anteponía la fe y la justicia sobre cualquier otra cosa. Un cuento épico, pero lejos del verdadero Rodrigo Díaz de Vivar. Porque, como hemos visto, el Cid real no luchaba por ideales, sino por conveniencia. No era el caballero perfecto, ni un santo de la Reconquista. Era un hombre astuto, un estratega, y sobre todo, alguien que supo jugar con las reglas del poder. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo un modelo de héroe o solo un mito manipulado para servir a distintas causas a lo largo de la historia? ¿Recordamos al verdadero Cid o solo la versión que quisieron que creyéramos? Después de todo lo que hemos visto, ¿quién fue realmente el Cid? ¿Un caballero noble y fiel a su rey? ¿O un mercenario que solo servía a quien pagara mejor? La historia nos dice que fue ambas cosas, un guerrero leal cuando le convenía y un oportunista cuando la situación lo exigía. Peleó por cristianos y musulmanes, desafió reyes y fue desterrado, conquistó Valencia y hasta en su muerte se convirtió en una leyenda imposible de borrar. Pero lo más interesante no es solo quién fue, sino cómo su historia ha sido contada. Durante siglos, su imagen fue moldeada para encajar en lo que cada época necesitaba. Héroe nacional, símbolo de la Reconquista, ícono de la propaganda. Pero la verdad sigue oculta entre el mito y la realidad. Y ahora la pregunta es para ti. Después de conocer su historia, ¿crees que el Cid fue un verdadero héroe o simplemente un hombre de guerra sin lealtades? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gusta descubrir los misterios de la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo viaje en el tiempo.